Una patrulla vecinal son vecinos que salen a la calle pidiendo socorro. ¿Usted quiere acabar con las empresas de desocupación? Acabemos con la ocupación. Desde hace muchos años tenemos problema con la extrema izquierda. Cacería fue la que llevó a cabo Rodrigo Lanza cuando asesinó brutalmente a Víctor Laínez en Zaragoza. Cacería fue la que cometió este asesino con Juan José Salas, el guardia urbano de Barcelona al que dejó tetrapléjico. Un asesino al que defendió la asociación Iridia, que por cierto fundó usted, entre otros, con la madre del asesino. 2 jóvenes magrebíes asesinan a un sin techo en el Raval. Último mes, solo último mes. Un magrebí asalta y agrede sexualmente a una mujer de 30 años en Sant Vicenç dels Horts. Un joven magrebí de 25 años con varios antecedentes asesina en plena calle, a unos pocos metros de aquí, a un trabajador de 54 años que salía de trabajar con su hijo en la Barceloneta de un restaurante de la zona. Un egipcio con orden de expulsión de Alemania siembra el terror en las calles de Sant Feliu de Llobregat, agrediendo a varios vecinos. Un joven marroquí de 24 años agrede sexualmente a una chica de 20 en las piscinas municipales del barrio de la Balàfia, en Lleida. Un magrebí asesina a puñaladas a un hombre de origen indio en un autobús nocturno en Castelldefels. Esta es la realidad criminal de Cataluña y ustedes ni una palabra nunca de condena. El único modelo que pueden exportar es el de Ada Colau en Barcelona, que hizo de Barcelona la capital de la delincuencia en Europa, dejando índices de victimización por encima del 30%. Y es esa la herencia o el modelo policial que ustedes solo pueden expresar. Lo que no podemos hacer es condenar a los vecinos, condenar a las víctimas. Una patrulla vecinal supone el fracaso de las políticas de seguridad de la administración pública. Una patrulla vecinal es el fracaso de las políticas de seguridad. Una patrulla vecinal son vecinos que salen a la calle pidiendo socorro. Y por lo tanto nosotros lo que no vamos a hacer es condenar a los vecinos cuando lo único que piden es ayuda. Y ustedes no van a la raíz del problema, no, van a los vecinos que los acusan y los señalan. Luego hablan de ilegalizar las empresas de desocupación. Venga, es una actividad legal, gustará o no, pero es legal. ¿Usted quiere acabar con las empresas de desocupación? Acabemos con la ocupación. Así de sencillo. Si hay un problema de vulneración social, que actúen los servicios sociales. Pero hagamos una ley que en 24 horas se pueda desalojar a los ocupas. Ya verán cómo estas empresas no tendrán trabajo y desaparecerán. O sea, van contra una actividad legal que le podrá gustar o no, pero es legal. Pero contra el delincuente no van. ¿Tiene problemas con la extrema izquierda? Desde hace muchos años tenemos problemas con la extrema izquierda. Le voy a dar algunos datos. Desde el año 2010 al 2020, en Europa, personas relacionadas con la extrema derecha por actos violentos se han detenido 258. Hay un problema. Vinculadas a la extrema izquierda, 564, más del doble. ¿Tenemos un problema con la extrema izquierda? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Discurso de odio es que vengan aquí unas personas y nos digan en nuestra cara que los funcionarios de prisiones y la policía son torturadores? Es discurso de odio. Discurso de odio es que vengan a una carpa del Partido Popular personas vinculadas a los movimientos anarquistas y los agredan. Es discurso de odio. Discurso de odio es cuando la señora Ada Colau, que no era candidata, hizo un acto electoral defendiendo a aquellas personas que dejaron en silla de ruedas a un guardia urbano. Ustedes, eso de echar a los que no piensan como uno, es muy fascista, ¿verdad? Mire, esto es la extrema izquierda. Arran i la CUP, es comprem-los. Aquellos que no piensan con nosotros, los echamos. Extrema izquierda. Son enemics del poble, tractem-los com tal. Aquellos que no piensan como nosotros, los podemos agredir. Alguien por aquí hablaba de señalar. Tot anirà bé si assenyalem els botiflers. Arran, extrema izquierda. Extrema izquierda. ¿Eso es condenable? ¿Son delitos de odio? ¿Esos son discursos de odio? Fueron los turistas, con un contenido y una campaña bastante agresiva. ¿Esos son delitos de odio? ¿Sí o no? Son ustedes un peligro para la democracia.
además de una fuerza cada vez más residual y más insignificante, no solamente en el Congreso de los Diputados, sino en este Parlamento, no lo digo yo, lo dicen las encuestas del CEO, son ustedes un peligro para la democracia. Ustedes y su espectro político han actuado siempre violentamente, han practicado el matonismo y han legitimado la violencia política y física contra sus adversarios políticos, incluso también contra militantes y cargos electos de Vox. Y, señor García Berrio, se permite el lujo de venir aquí a dar lecciones de democracia a Vox, la tercera fuerza política de España con casi 4 millones de votantes, que por cierto, le dobla a ustedes el número de votos en Cataluña y el número de escaños en este Parlamento. Mire, tiene usted el descaro de venir aquí a hablar de violencia, de cacerías. Cacería fue la que llevó a cabo Rodrigo Lanza cuando asesinó brutalmente a Víctor Laínez en Zaragoza. Cacería fue la que cometió este asesino con Juan José Salas, el guardia urbano de Barcelona al que dejó tetrapléjico. Un asesino al que defendió la asociación Iridia, que por cierto fundó usted, entre otros, con la madre del asesino. Mire, y tiene usted la poca vergüenza de venir aquí a este atril el jueves pasado a calumniar a Vox y a insinuar que alentamos cacerías y no sé qué otras majaderías. Y aquí la única cacería que se ha producido es la cacería mediática y política contra Vox, que han alentado personajes como usted, su partido y las terminales mediáticas del PSOE, de Sumar, de Podemos, que han instigado, como digo, toda esta cacería y que ya no saben qué hacer para intentar parar el crecimiento de Vox. Pero ¿sabe una cosa? Que no lo van a conseguir. Porque cada vez más españoles saben y se dan cuenta de que Vox es la única alternativa que les queda. Los españoles saben quién les va a defender, quién les va a poner en el centro de las políticas públicas y quién les va a devolver la seguridad y la prosperidad que todos ustedes les han robado. Ante los graves hechos que vemos todos los días en Las Palmas de Gran Canaria o en Cataluña, el 70% de los españoles saben cuál es la solución. ¿Y saben cuál es la solución? La deportación de los inmigrantes ilegales con los que ustedes han llenado nuestras calles y que traen inseguridad y delincuencia. Y ya no pueden más. Los españoles se han hartado de que ustedes hayan llenado las calles de delincuentes extranjeros y encima a usted les hagan pagar a los españoles la ruina y la inseguridad de sus políticas y les llamen fachas por defenderse. Y por cierto, vamos a ver este último mes cómo va la criminalidad en Cataluña, sobre todo teniendo aquí a la consejera señora Parlón, que el otro día en el Pleno con el señor Illa pues se presumía en verdad de que la delincuencia ha bajado en Cataluña. Miren, 2 jóvenes magrebíes asesinan a un sin techo en el Raval. Último mes, solo último mes. Un magrebí asalta y agrede sexualmente a una mujer de 30 años en Sant Vicenç dels Horts. Un joven magrebí de 25 años con varios antecedentes asesina en plena calle, a unos pocos metros de aquí, a un trabajador de 54 años que salía de trabajar con su hijo en la Barceloneta de un restaurante de la zona. Un egipcio, con orden de expulsión de Alemania, siembra el terror en las calles de Sant Feliu de Llobregat, agrediendo a varios vecinos. Un joven marroquí de 24 años agrede sexualmente a una chica de 20 en las piscinas municipales del barrio de la Balafia, en Lleida. Un magrebí asesina a puñaladas a un hombre de origen indio en un autobús nocturno en Castelldefels. Esta es la realidad criminal de Cataluña y ustedes ni una palabra nunca de condena, ni una, nunca. Ustedes siempre apoyando a los delincuentes y solo son capaces de balbucear mentiras sobre si son casos aislados, sobre si el auge de la extrema derecha y otros mantas que, por cierto, les deben escribir a todos la misma persona, porque todos repiten las mismas sandeces, las mismas simplezas, con las mismas palabras. Votaremos en contra de toda su moción, de algunos puntos porque son un detritus ideológico de la extrema izquierda radical que ustedes representan, y de otros por genéricos e inconcretos. Ha salido aquí puntos en los que podríamos estar de acuerdo todos, porque parecen enunciados de Barrio Sésamo, y que ustedes colocan aquí en su moción para dar a su moción una pátina de positividad. Mire, la única política de seguridad pública, que nos va a salvar es encarcelar a los delincuentes que ustedes protegen como Rodrigo Lanza y la deportación de los criminales extranjeros. Deportación de quienes han entrado ilegalmente, deportación de quienes han venido aquí a robar, a matar o a violar y deportación de quienes vengan a imponernos sus costumbres. Y miren, un deseo final antes de las vacaciones. Nos alegramos de que ustedes tengan cada vez menos representación institucional y lo único que deseamos es que se vayan por el sumidero de la historia y se lleven consigo su totalitarismo y sus mociones. Muchas gracias. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.